prácticamente Taylor plantea que hay que respetar la identidad cultural particular de los ciudadanos. Entonces, cuando hablamos de esa identidad particular cultural, necesariamente tenemos que referirnos a las identidades públicas. ¿Sí? Entonces, esas entidades públicas deben reconocer primero, y cómo la identidad de las minorías culturales están en desventaja. Hay minorías culturales que están en desventaja, porque no pueden participar de alguna manera de esos derechos. Entonces, una verdadera sociedad pluralista debería atender a ese llamado de esas minorías. Entonces, una pregunta fundamental es, ¿qué significa para los ciudadanos con diferente identidad cultural, a menudo basado en la etnicidad, raza, sexo o la religión? ¿Reconocemos como iguales en forma en que nos traten en política? ¿Nos reconocemos como iguales? De alguna manera hay cierto tipo de políticas que tienen un tipo de filosofías discriminatorias, marginales, excluyentes. Nuestra realidad colombiana es esa. ¿Cómo explicas tú que se está invirtiendo en la guerra el 6.5% del presupuesto? Mientras hay muchos niños que están muriendo de hambre, mientras hay muchos niños que no reciben una salud digna, mientras hay muchos niños que están pidiendo en los semáforos, en las calles. Sí, entonces en ese sentido, el desafío del multiculturalismo y la política del reconocimiento se enfrenta hoy a, o sea, si hablamos de una sociedad democrática, hay que garantizar unos mínimos para las clases menos desfavorecidas, para las clases de alguna manera que no tienen unas oportunidades de tener una vida digna. De hecho, la mejor forma de vivir tendría que ser hacer algo con los que viven en unas condiciones infrahumanas, totalmente infrahumanas. Entonces, por lo menos, para que una democracia no defraude a sus ciudadanos excluyendo o discriminando a algunos de ellos de manera moralmente perturbadora, cuando las grandes instituciones no toman en cuenta nuestra identidad particular, no toman en cuenta o sea, porque de alguna manera lo que buscan es homogenizar, ¿sí? Lo que buscan de alguna manera es cuadricular al ser humano, y no se respeta su identidad particular. Entonces, desde ese punto de vista, pues es importante tener en cuenta la identidad cultural de los miembros de una sociedad pluralista. Es que el objetivo mismo de representar o respetar las diferencias entre las instituciones públicas está mal orientado. El liberalismo, falta de identificación con las instituciones. Si en alguna manera a veces al liberalismo le falta cierto tipo de identificación que sirve a los propósitos públicos. ¿Sí? Si hablamos de público, eso tiene una implicación, eso también debe tocar lo privado. Claro, si hay una empresa privada que se lleva todas las riquezas y no hay ningún tipo de inversión social, entonces de alguna manera, entonces, en ese sentido debemos averiguar más de cerca de los requerimientos de tratar a todos como ciudadanos libres e iguales. Ahí hay que averiguar de alguna manera ese tipo de implicaciones. Entonces, el Estado democrático liberal tiene la obligación de ayudar a los grupos que se encuentren en desventaja, con el fin de permitirles conservar una cultura contra las instrucciones de la cultura mayoritaria o de masas. Reconocer y tratar como iguales a los miembros de cierto grupo es algo que hoy parece requerir unas instituciones públicas que reconozcan y no pasen por alto las particularidades culturales, al menos por lo que se refiere a aquellos cuya comprensión de sí mismo depende de una vitalidad de su cultura. Este requisito de reconocimiento político de la particularidad cultural que se extiende a todos es compatible con una forma de universalismo. Ya considere entre sus intereses básicos la cultura y el contexto. La cultura que valora a los individuos. ¿Sí? Entonces Taylor justamente habla de unas libertades particulares, y que hay que respetar esa identidad. Entonces, esa particularidad implica una identidad humana, como dice Taylor. Esa particularidad humana se crea dialógicamente.
en respuesta a nuestras relaciones e incluye nuestros diálogos reales con los demás. Diálogos reales con los demás.